Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 13, versículos 1 al 13, y dice así. Cuando Jesús salía del templo de Jerusalén, uno de sus discípulos se acercó y le dijo: Maestro, mira qué piedras enormes y qué construcción. Jesús le respondió: ¿ves esa gran construcción? De todo esto no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Y después, sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos, Señor, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que ya están por cumplirse todas las cosas? Entonces Jesús empezó a decirles: tengan cuidado de que no los engañen, porque muchos se presentarán en mi nombre diciendo: soy yo, y engañarán a mucha gente. No se alarmen cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerras. Es necesario que esto ocurra, pero todavía no será el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. En muchas partes habrá terremotos y hambre. Este será solo el comienzo de los dolores de parto. Estén atentos. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos. Pero antes, la buena noticia será proclamada a todas las naciones. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir. Digan lo que se les enseñe en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. Así, serán rechazados a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Sucede muy a menudo cuando leemos textos como este o escuchamos, automáticamente empezamos a unir conceptos, ¿no? Entonces tenemos la palabra fin por una parte y por el otro lado escuchamos terremotos, hambre, guerras, rumores. Entonces empezamos automáticamente a equilibrar los términos y a buscarle la vuelta a una solución para hacerlo comprensivo a nuestra realidad. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que si vemos terremotos, si vemos hambre, si vemos guerra y escuchamos rumores y vemos que los reinos, las naciones, los países se pelean entre ellos, de alguna forma u otra, gracias a textos como este, uno llega a pensar que, llega el fin, entonces ya estamos listos, esto se acabó. Y así, bueno, se escucha en muchas iglesias claramente. Entonces, cada vez que hay un terremoto significa que se acerca el fin. Un incendio se acerca el fin. Siempre hay algo, algún desastre natural o humano que nos está avisando que el fin llega. El problema está en que pasan los años, pasan los siglos, pasan las guerras, las hambrunas, las epidemias, y seguimos aquí. Y un montón de charlatanes de todo el mundo siguen predicando el fin del mundo a través de desastres naturales, de grandes problemáticas humanas, como si ese fuera el fin. Es como que a la larga necesitamos entender que el ser humano se destruye a sí mismo y por ende Dios lo castiga y ahí se va a lograr ese fin. Entonces solo se van a salvar los que crean en Cristo, mientras el resto todo se muere ahogado, con fuego, disparado, por hambre, por enfermedades, etc. Pero no es así. Eso es más una película. Es como, quizás muchos sueñan que es cosa de ponerse del lado de los buenos, mientras que los malos se maten entre ellos, hagan guerras y se mueran de hambre, mientras nosotros estamos tranquilitos
hablando de Dios y no nos pasa nada. Y seguramente si el mundo se acaba mañana, nosotros vamos a ser recogidos por Dios como angelitos. Pero no, no es tan así, porque las guerras, los terremotos, el hambre, los rumores, las luchas entre países, las luchas entre hermanos, entre padres e hijos, etcétera, eso ha estado siempre y va a estar siempre. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra humanidad pecadora, en donde el egoísmo, el orgullo, las ansias de poder humano hacen que nosotros nos peleemos, que hagamos guerras entre nosotros, que unos tengan más y otros no tengan nada. Y a la larga dejamos que todos estos rumores de alguna forma u otra se transformen en castigos divinos, cuando en realidad somos nosotros los que hacemos esas cosas. O sea, si es que hay hambre en Latinoamérica, si es que hay hambre en Chile, si es que hay hambre al lado de tu casa, no es culpa de Dios. Es responsabilidad de todos. Si es que hay guerras en cualquier parte del mundo, no es culpa de Dios. ¿Es culpa nuestra que somos los que hacemos las guerras o no? A la larga, tenemos que siempre estar echándole la culpa a Dios de todo lo que pasa y le pedimos a Dios que ya sea el fin porque ya estamos medio cansados de seguir luchando. Pero no es así. En el tiempo de Israel existía el templo de Jerusalén, que era para los judíos de la época el lugar físico en donde Dios estaba. Dios no estaba fuera del templo, Dios estaba dentro del templo. Había un lugar que se llamaba Santísimo, en donde Dios estaba presente realmente. Y ahí es donde el sumo sacerdote realizaba el sacrificio expiatorio. Es decir, que sacrificaban un animal, normalmente un cordero sin mancha alguna, perfecto, en donde se hacía chorrear su sangre por distintos canales y la gente se bañaba con esa sangre y era como una señal de limpieza espiritual. Y a través de esos sacrificios se creía que se expiaban los pecados. Entonces, como Dios había pedido esos sacrificios, una vez que se hicieran, Dios automáticamente perdonaba al pueblo o perdonaba al que pagaba el sacrificio, porque alguien tenía que comprar ese cordero. Y así es como que el mundo se equiparaba. Entonces uno podía ser un humano pecador, un rey, un sacerdote, cualquier cosa, pero mientras esos sacrificios siguieran estando y se siguieran dando cada tiempo, todo iba a estar bien porque el sacrificio ordenaba el castigo de Dios que todos merecíamos. Con eso en mente, los discípulos le dicen a Jesús: oye, mira el tremendo edificio, el templo de Jerusalén, ahí está Dios, eso es lo sagrado, eso es lo especial, eso es lo único. Ahí está la razón de nuestro ser, ahí está la salvación, ahí está la seguridad, la única seguridad que tenemos entre tanta muerte, imperio romano, persecución, injusticia social, castigo. Tenemos esa seguridad en ese maravilloso templo, en esa construcción enorme. Es como los palacios de los reyes o la casa de gobierno, que siempre tienen que ser grandes, fastuosos, porque mientras más grande es la casa, mientras más grande es el auto, mientras más grande es el perro, así vamos creyendo que la persona también es más grande, ¿o no? Así funcionamos un poco los humanos. Y Jesús dice: no, eso que genera en ustedes esa seguridad, ese ambiente de perfección, en donde todo se equipara y hace el orden de las cosas a través de un acto humano que es un sacrificio de un animal, ya no va a existir. Todo eso se va a caer, se va a destruir. No va a quedar piedra sobre piedra, no va a quedar nada. O sea, si nos ponemos por un minuto en los zapatos de estos discípulos, Jesús les está diciendo que todo lo que sostiene su fe va a caer. Así de simple, todo lo que sostiene esa fe va a caer. No es fácil recibir de Jesús una información tan potente. Entonces los discípulos dicen: ok, si esto fuera verdad, ¿cuál es la señal?
¿Cómo vamos a saber que esto va a caer, que tenemos que buscar otra cosa? ¿Qué tenemos que hacer? Y Jesús les advierte, no se trata de lo que ustedes van a ver. No se trata de que el fin tiene que llegar siempre a través de destrucción, de muerte y de injusticia. No es la típica película del meteorito que va a chocar la Tierra y vamos a morir todos, o las quintas guerras mundiales, etc. No se trata de eso. Ese es el fin a lo más de nuestra humanidad, pero no es el fin de Dios. Por eso Jesús es tremendamente claro, y yo no sé por qué muchos no lo entienden. Dice incluso que muchos se harán pasar por Él. Van a decir, yo soy el profeta, yo soy el que sabe, Dios me habló, el iluminado de turno. Y ese mismo le va a decir que tal o cual cosa que está pasando alrededor nuestro significa que Dios nos está castigando. ¿No se acuerdan, por ejemplo, cuando sucedió el incendio en el 2014 aquí en Valparaíso? Habían un montón de profetas, pastores, diciendo que este incendio era un castigo de Dios por las leyes de la presidenta Bachelet en el Congreso, me acuerdo, porque estaban discutiendo el aborto o algo así. Cada vez que hay un terremoto sale algún iluminado a decir que el terremoto es un aviso de Dios de que ya viene el fin. Cada vez que hay una guerra, viene alguien y dice, no, esto es Dios que está haciendo esta guerra. No es que haya alguien que quiere quedarse con el territorio de otro. No. Es Dios que quiere darte un mensaje a través del asesinato de miles de personas. Jesús le dice, no se alarmen si esto pasa. Esto pasa porque somos humanos y van a haber guerras, van a haber hambre, va a haber terremotos, va a haber todo esto que ustedes ya saben. Y no tiene que ver con Dios, tiene que ver con la maldad que hay en su corazón. Por eso no busquen el fin en esas cosas. El único fin, y Jesús lo dice con todas sus letras, es que tenemos que estar, pase lo que pase, azotados, sufriendo injusticia, perseguidos, preparados para dar testimonio delante de todos, testimonio de Dios. Y antes de cualquier fin, antes de cualquier holocausto, calamidad, lo que sea, antes de todo final que nosotros podamos imaginar, la buena noticia, dice Jesús, será proclamada a todas las naciones. Ese es el final. Cuando todo el mundo conozca a Cristo, ahí recién viene un final. Antes de que todo el mundo conozca a Cristo, no hay final. Seguimos aquí en la lucha, seguimos aquí trabajando, seguimos predicando, seguimos enseñando, seguimos aprendiendo, seguimos cayendo y levantándonos. Seguimos superando hambrunas, terremotos, guerras, rumores. Y no caemos en esos avisos que solo producen alarma e histeria colectiva. ¿No es lo que pasa hoy con la elección del próximo domingo? O sea, ¿cuántas veces tenemos que escuchar y hacer estas similitudes gratuitas, ¿no? De que automáticamente un candidato representa a Allende y otro representa a Pinochet, y que se nos viene la hambruna, se nos viene la UP, se nos viene la dictadura, se nos vienen los militares? Siempre tenemos que unir conceptos. Y así vamos forjando, en vez de trabajo y esperanza, lo único que hacemos es forjar miedo. Es que las personas se pierdan en una verdadera elección en donde tenemos que informarnos. Y no simple decir que porque alguien es hijo de alguien o pertenece a una determinada facción, va a suceder exactamente lo mismo que hace 40 años atrás. O sea, claro, siempre hay una posibilidad de que el país caiga, de que la elección sea mala, pero eso ha pasado siempre. O me van a decir que cuando apareció Lagos como primer socialista, no muchos creyeron que iba a quedar la embarrada en el país. Bueno, quedaron varias embarradas, pero el país no se cayó, al fin y al cabo, ¿no? Y así lo mismo, cuando aparece uno de un lado, viene el fin, cuando aparece el otro del otro lado, también viene el fin, y todo depende de qué lado me ponga yo, cómo lo sufrí antes, etc. Pero el fin no es ese, y nosotros seguimos aquí. Y lo que Jesús quiere que entendamos es que no trata de las guerras ni de las hambrunas, sino de cómo nos adaptamos al momento en el cual vivimos, con toda su injusticia, con todas sus necesidades, para predicar la palabra de Dios, para dar esperanza, para acompañar a los demás.
Y no solamente buscar culpables, porque si tu vecino tiene hambre, entonces tú tienes un rol, tú tienes una misión que hacer. No es solamente que tú le vas a preguntar al vecino de qué bandera es para ver si lo ayudo o no, para ver si es culpable o no. Si hay alguien que tiene hambre, hay que darle de comer. Si hay alguien que está caído, hay que levantarlo, aunque estemos en guerra o estemos en paz. Pero al final todos estos rumores lo único que hacen es dividir más el país que ya está dividido. Claro, por nuestras trancas, por nuestras problemáticas, por nuestros traumas pasados. Claro, si todos hemos sufrido de distintas formas los procesos políticos de cada país, de cada región. Pero ahora se nos vienen tiempos duros. La inflación va a subir. Cosas van a faltar y no va a depender siempre del presidente de turno, depende de muchos otros factores externos. Entonces la pregunta es, no cómo le echamos la culpa a tal o cual presidente o presidenta, sino cómo vamos a trabajar nosotros, cómo vamos a dar trabajo, cómo vamos a dar seguridad, cómo vamos a compartir lo que tenemos para que así a menos personas les falte el pan, la paz, la ternura, el cariño, el perdón. Lo que quiere Jesús es que cuando escuchemos los rumores, cuando escuchemos de guerras, cuando escuchemos de hambre, nos hagamos cargo y prediquemos la palabra, perdonemos, trabajemos, sirvamos. Y no solamente estemos tranquilos pensando en que estamos del lado bueno, porque los otros son los malos. No trata de guerras, no trata de rumores, no trata de terremotos, ni trata de hambre. Eso va a existir siempre, porque somos humanos. Jesús quiere que lo que verdaderamente exista siempre es nuestra capacidad de lucha, nuestra capacidad de servicio por sobre los colores políticos, por sobre el género, por sobre el estatus social, para que entre nosotros realmente perdure el amor, a pesar de que pensemos distinto. Que podamos caminar juntos y ayudarnos, a pesar de elegir a distintos presidentes. Que no estemos esperando un te lo dije, sino más bien un abrazo. No fue bien, no fue mal, no importa, te abrazo. Porque eres importante para mí, porque somos cristianos y porque tenemos que predicar la palabra desde la práctica, tenemos que vivir el reino de Dios. Y no solamente contentarnos con tener la razón y que el otro no la tenga. Queridos míos, la única señal del fin es que estemos predicando el Evangelio siempre, que estemos anunciando a Dios siempre, que estemos sirviendo a Dios siempre. Y ahí vamos a saber si el fin, que es cuando Cristo vuelva en gloria, no para destruir el mundo, sino para alzarlo, ahí vamos a reconocer si estamos haciendo las cosas bien o no. Pero no nos dejemos asustar, ni nos dejemos alarmar, sino más bien estemos preparados para hacernos cargo de lo que venga. Informarnos, ayudarnos, servirnos, trabajar juntos, para que así, pase lo que pase, ninguno de nosotros sufra hambre, ninguno de nosotros esté solo, ninguno de nosotros sea solo culpable de algo, sino más bien que seamos hermanos y hermanas que viven la salvación en Cristo, que trabajan por esa salvación y que dan gracias a Dios todos los días por seguir respirando, por este mundo bello, imperfecto para nosotros, pero bello, en donde nosotros somos realmente la señal del amor de Dios, aquí, ahora y siempre. Pues que sea Cristo mismo el que nos ayude a encontrarnos mutuamente en esta búsqueda, en esta lucha, en este servicio, y que no permita separaciones entre nosotros, sino más bien que podamos hablarnos, amarnos, querernos, respetarnos y sobre todo servirnos desde el amor de Dios y para el amor mutuo. Que así sea en la experiencia de fe de todos nosotros. Amén.